Bueno, buenos días. Este es un vídeo aclaratorio de las diapositivas que colgué del último tema, el tema 8, que lo acabo de colgar hace poco en la página web y vamos a empezar a avanzar en él porque quiero empezar a dar estos contenidos. Va sobre producción y precios y es el primer tema que engloba la macroeconomía, porque hasta ahora hemos estado tratando temas de microeconomía. Como veis en esa diapositiva, la diferencia entre micro y macroeconomía sería que una trata a los agentes económicos de forma individual. Estos agentes económicos ya los tratamos en temas anteriores y si lo recordáis son familias por un lado que se dedican básicamente a consumir o a ofrecer sus factores productivos como mano de obra, las empresas que elaboran bienes y servicios y el sector público que gestionaría los dos otros agentes económicos. Bien, la microeconomía que lo que hace estudia cada uno de estos grupos, cada uno de estos agentes y cómo intervienen o cómo actúan entre ellos. Digamos que sería como si hablamos en medicina, pues el médico que estudia la salud de los huesos, por ejemplo. Y después la macroeconomía estudia el global, estudia todo el cuerpo humano, si estuviéramos hablando de medicina. Y esto se puede observar a través del flujo circular de la renta, que lo estáis viendo en esta diapositiva, donde se observa el conjunto de enlaces que hay entre los distintos agentes económicos y cómo se interrelacionan entre ellos. Así veis cómo las familias, por un lado, se relacionan con las empresas ofreciendo de forma física sus factores productivos, es decir, mano de obra, capital, etcétera, y estos factores productivos son remunerados, ahí veis en discontinuo una línea que sería el flujo monetario con salarios, alquileres, intereses, etcétera. Y después, por otro lado, la empresa físicamente, que sería la línea roja que estáis observando, aportan a la familia bienes y servicios y a cambio, pues las familias gastan en estos bienes y servicios, lo que permite obtener beneficios por parte de la empresa. Y entre estos dos agentes veis que está el sector público, que básicamente incide en los mismos a través de impuestos y subvenciones o transferencias a ambos agentes. Bueno, pues toda esta corriente fue desarrollada por un economista francés, François Quesnay, en el siglo XVIII y básicamente se le ocurrió porque surgió el tema del flujo circular de la renta, del flujo circular sanguíneo y estableció un paralelismo, porque él era médico, un paralelismo entre los flujos que corren en el cuerpo humano y los que corren en toda la economía. Igual que pasa con el cuerpo humano, si una parte de la economía falla o si una parte del cuerpo humano falla, pues puede que eso se transmita a toda la economía. Y esas transmisiones globales es lo que estudia especialmente la macroeconomía, es decir, estudia la interrelación de todos los agentes económicos, tanto las familias como las empresas, de todo un país en global. ¿Cómo observa esto? A través de unos indicadores económicos. Estos indicadores económicos son como, por ejemplo, si sigo con el símil médico, pues como si hablamos de temperatura, de ritmo cardíaco, etcétera, pues en este caso tenemos una serie de indicadores que permiten observar si la economía está yendo mejor o está yendo peor a nivel global. Entonces, las principales variables macroeconómicas que se estudian son el crecimiento económico, por un lado, los precios, el precio propio del dinero, que sería el tipo de interés, que lo vimos en el anterior tema, y el nivel de empleo. Bueno, pues en este tema especialmente vamos a tratar las tres primeras variables macroeconómicas y cómo se miden a través de indicadores, y estos indicadores son fundamentalmente. Del crecimiento económico tenemos el PIB, el Producto Interior Bruto, que vamos a ver en qué consiste a continuación. De los precios, el IPC, que es el índice de precios al consumo, y también el deflactor del PIB, que lo veremos. Después del precio del dinero, básicamente se observa con el tipo de interés y del nivel de empleo con las tasas de paro y ocupación. Vamos a empezar con, en esta diapositiva vuelvo a reiterarme sobre lo que estoy comentando, que es el crecimiento económico, que son los precios, que es el tipo de interés, que es el empleo. Simplemente aquí vuelvo a incidir en ello y ahora vamos a empezar con los distintos indicadores y cómo medirlos. Sus principales funciones son, pues, cuantificar numéricamente el comportamiento de los agentes económicos, comparar las situaciones entre distintas regiones, si una región está creciendo más que otra,
si hay una economía que está yendo mejor o yendo peor, para también ayudar a los inversores a decidirse, orientaciones de política macroeconómica cuando se van a tomar decisiones del tipo, pues si vamos a bajar los tipos de interés o cuestiones similares, o qué tipo de políticas de empleo van a llevar a cabo. Son muy importantes los indicadores, observar cómo están los indicadores macroeconómicos. Y después tenemos la propia evolución de la economía, que permite tomar decisiones a futuro. Por ejemplo, ahora mismo con el tema del coronavirus, pues está claro que la economía tiene una tendencia negativa. Eso puede incidir en el tipo de inversiones que vayan a llevar a cabo las empresas. La fórmula básica de variación porcentual, que la vais a tratar continuamente y que ya la hemos dado anteriormente, es valor final menos valor inicial partido valor inicial por 100, como estáis viendo ahí abajo. Bueno, vamos a empezar con el crecimiento económico, que es el primero de las variables macroeconómicas que íbamos a tratar, crecimiento económico y producción, que se medía a través del PIB. Por tanto, el PIB se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales, ojo, finales, producidos en un país en un periodo de tiempo, que habitualmente es un año. Si consideramos una economía a nivel global, es decir, todos los agentes que intervienen en esa economía, sería lo mismo calcular lo que gastan todos estos agentes con lo que ingresan, porque si unos agentes están gastando, los otros están recibiendo dinero. Y además es lo mismo si consideramos toda la producción de todos los agentes económicos, esto coincide también con toda la producción. Es decir, hay tres maneras de medir el PIB. Por un lado, el método del gasto, que sería el gasto que llevan a cabo los distintos agentes económicos, pues consumo por parte de la familia, inversión por parte de la empresa, gasto público por parte del sector público y exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, gasto que realiza agentes externos en el país y gasto que realiza el país en el exterior. Después tendríamos el PIB por el método del ingreso, tiene que coincidir con el método del gasto, son similares. El método de ingreso, es decir, las rentas que perciben los distintos agentes económicos por aportar sus factores productivos. Si tú trabajas, pues vas a recibir un salario. Como ese trabajo es necesario para llevar a cabo una producción, va a coincidir toda la producción con todo el salario que tú recibas por generar esa producción. Salario, cuando hablo de salario, hablo de trabajadores. Cuando hablo de alquileres, hablo de propietarios de maquinarias, capital, etcétera. Con intereses, propietarios de dinero, y con dividendos sería el propio beneficio. Y por otro lado tenemos el valor añadido de todas las empresas, es decir, lo que van generando una empresa tras otra, lo que van añadiendo de valor al generar su producción. Por ejemplo, si estamos diciendo que el PIB es el valor de todos los bienes finales. Si consideramos una barra de pan se genera pues con harina, con sal, con agua. Entonces no tendría sentido considerar el valor de la harina por un lado y luego el valor del pan, porque está haciendo una doble contabilización de los mismos factores. Es decir, tendrías que considerar los valores finales. Si estás contemplando la barra de pan que se ha generado en este país, pues solo el valor de la barra de pan, no el valor de la harina que se incluyó en esa barra de pan, el valor de la sal que se incluyó en esa barra de pan, sino el valor final. Aún así, para no liaros, básicamente a nivel cuarto de eso solo voy a pedir como fórmula el PIB por método del gasto, es decir, consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Bien, respecto a los precios y la inflación, que es la otra variable macroeconómica que vamos a tratar fundamentalmente en este tema, bueno, pues los precios todos sabemos lo que son, marcan el poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios. Entonces, si hay una inflación, la inflación se denomina a la subida generalizada de todos los precios. Si suben todos los precios de todos los bienes de un país, evidentemente se pierde poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si ganamos un determinado salario y todos los precios suben, yo con ese mismo salario podría adquirir menos bienes, por tanto he perdido poder adquisitivo. Ese es uno de los peligros de la inflación. Aquí en esta diapositiva podéis ver que no solo puede ocurrir una inflación, es decir, subida generalizada de los precios y continua, sino también puede ocurrir una deflación, que es una bajada generalizada y continua de los precios. Y también podría ocurrir esta inflación, que realmente no es una tercera situación, sino que es una mezcla de la inflación con una situación donde la producción o el crecimiento
también está decreciendo. Es decir, hay una subida generalizada de los precios y además la producción está bajando. Es una situación muy peligrosa para la economía. ¿Por qué se genera esta inflación? Pues bueno, tenemos varias causas. Por el lado de la oferta, si hay una subida de los costes generales que se necesitan para producir, por ejemplo, costes del petróleo que interviene en muchos procesos productivos, o de algún tipo, o el coste de los salarios que también interviene en todos los procesos productivos cuando se adquiere mano de obra, esto termina reflejándose en una subida normalmente de los precios porque los empresarios no quieren perder dinero. Entonces esto supone una inflación. Otro motivo podría ser por el lado de la demanda. Si hay una demanda de productos por encima de lo que se ofrece, recordad las curvas de oferta y demanda, es decir, la oferta la realizan los vendedores, tratan de vender productos y si estos productos que tratan de vender son muy escasos respecto a todo lo que se está demandando, a todos los productos que se quiere, pues claro, los vendedores ven una oportunidad y empiezan a subir los precios. Esto podría motivar nuevamente inflación. Y otro tercer motivo sería un exceso de circulación de dinero. Esto sería un problema de política monetaria que lo trataremos más adelante, pero bueno, básicamente es que se imprimen muchísimos billetes y moneda y realmente pierden su referencia respecto a la producción que se está generando o el valor de los bienes y servicios que se generan en ese país. Vale. Consecuencia de la inflación, básicamente hay dos consecuencias importantes. Por un lado, pérdida de poder adquisitivo, es decir, como ya he dicho, con el mismo dinero se puede adquirir menos bienes y ahí es importante matizar que hay tanto perjudicados como beneficiados. Por un lado, los perjudicados serían, pues, por ejemplo, los pensionistas, porque normalmente las pensiones no suben al mismo ritmo que suben los precios, por tanto pierden este poder adquisitivo. Los trabajadores, ocurre lo mismo que con los pensionistas, solo que hablando de salario en vez de pensiones. Los ahorradores, ¿por qué los ahorradores son perjudicados? Pues vamos a ver, si yo presto mi dinero o no utilizo mi dinero durante un tiempo y luego lo recojo, si han subido todos los precios, ese mismo dinero tendrá un menor valor. Por tanto, esos ahorradores tienen una pérdida de poder adquisitivo. Y las empresas exportadoras, porque si suben todos los precios de sus bienes, son menos competitivos respecto a las empresas que generen ese mismo bien en otros países. Por otro lado, los beneficiarios, pues serían las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque normalmente funcionan endeudándose. Ya hablamos en anteriores temas de lo que son las letras del tesoro, las obligaciones, es decir, préstamos que pide el Estado porque necesita realizar obras públicas o necesita endeudarse de alguna manera y como necesita este préstamo, lo que emite son títulos con la promesa de que devolverá el dinero con un porcentaje fijo en un determinado tiempo. Bien, si devuelve ese dinero en un porcentaje fijo y la inflación crece por encima de ese porcentaje, ese dinero que devuelve en verdad tiene un menor valor que lo que adquirió en su momento el Estado. Por tanto, sale beneficiado el Estado. Los deudores ocurre lo mismo. Pensemos que tenemos 1.000 euros y, necesitamos 1.000 euros y los pedimos prestados. Los gastamos en lo que sea y cuando vamos a devolver los 1.000 euros respectivos, a lo mejor un poco más por los intereses, si ha habido inflación, en verdad estamos devolviendo un dinero que tiene un menor valor porque todos los precios están más altos. Después tenemos las empresas importadoras, que ocurre justo lo contrario que con los exportadores. Vamos a ver, los países extranjeros, si generan sus bienes y los precios de esos bienes no son o no crecen al mismo ritmo que lo que está creciendo los precios de los bienes del país, pues claro, esos precios, o sea, esos bienes son más competitivos respecto a los bienes del propio país. Por eso son unos beneficiados de la inflación. Y también un segundo efecto de la inflación sería la propia incertidumbre. Si no sabemos qué va a ocurrir con los precios, pues esto puede afectar a muchas empresas que quieran invertir en el país o a familias que no saben qué decisiones tomar, etcétera. En esta diapositiva recojo un poco clasificaciones de inflación que se suelen realizar. Por ejemplo, diferencia entre una inflación moderada, que sería por debajo del 10%, una inflación galopante que estaría entre el 10% y el 100%, 50%, y el 100%, esto ya generaría problemas. Hiperinflación, por encima de esto ya generaría problemas muy graves. Los comentados, la gente perjudicada sería muy, muy perjudicada, los beneficiados también serían muy, muy beneficiados y por tanto una situación muy insostenible a nivel macroeconómico. Simplemente de esta diapositiva observar un poco las distintas situaciones que se pueden dar con inflación, pero tampoco mucho.
Nuevamente aquí hablo de perjudicados, grupos perjudicados y beneficiados de la posible inflación. Y aquí hablo de cómo calcular o cómo observar esta inflación. Básicamente en España se utilizan dos indicadores, el deflactor del PIB y el IPC, o índice de precios al consumo. Bueno, vamos a empezar por el deflactor del PIB, porque a mí me parece un poco más sencillo de comprender. El deflactor del PIB simplemente se calcula como una división, como estáis viendo ahí, entre el PIB nominal y el PIB real. ¿Y qué es el PIB nominal y qué es el PIB real? Vamos a ver, la diferencia está en los precios que se cojan. Para calcular el PIB nominal se observa, recordad que el PIB he dicho que era el valor monetario de todos los bienes y servicios que se generan en un país. Por ejemplo, si un país genera solo, vamos a imaginar un país teórico que solo genera naranjas y limones. Bueno, pues si solo genera naranjas y limones y el precio del limón es 1 euro y el de la naranja es 2 euros, para saber el valor de la producción total de este país, pues tendríamos que multiplicar el número de naranjas que se generan y de limones por los respectivos precios, por 1 y por 2. Claro, en términos nominales tendríamos que calcularlo por los precios de ese mismo año, del año que se está intentando obtener el PIB. Por ejemplo, los precios de los limones en el año 2020 y los precios de la naranja en el año 2020. Pero con el caso del PIB real lo que se intenta es eliminar el efecto de la subida o bajada de los precios. Entonces el PIB real se calcula como la producción que se está generando por los precios de un año que se tome como referencia. Por ejemplo, si se toma como referencia 2016, pues sería los limones y los naranjas que se generen en ese país en 2020 por los precios de esos limones y naranjas que se tenían en 2016. Y con eso se elimina el efecto de la inflación. Vale, y para calcular qué inflación se ha generado entre 2000, en el año base que hemos dicho, y el año actual, tendría que aplicarse la siguiente fórmula. Deflactor del PIB, como estáis viendo, es PIB nominal, calculado, como ya he dicho, entre PIB real, por 100. Ahí abajo veis una especie de de forma de cálculo de cómo se haría. Haremos ejercicios de este tipo para asentar estos conocimientos, que lo daréis más detenidamente en primer bachillerato, pero bueno, aquí ya se hace una pequeña introducción. Y por otro lado, ya he dicho que la otra manera de calcular las variaciones de los precios es a través del IPC, que es el índice de precios al consumo. ¿Y esto qué es? Es una media ponderada. Todos sabéis lo que es una media aritmética, yo creo, porque es, por ejemplo, cuando hacéis la media de las notas de clase, pues es básicamente ver el número de alumnos, las notas que han tenido, las notas que han tenido todos los alumnos entre el número de alumnos, ¿no? Bueno, pues una media ponderada sería similar, solo que además se le da un valor o un porcentaje de peso a cada alumno en función de su importancia. Bueno, pues en este caso la ponderación sería en función de la importancia que tienen los distintos bienes que adquieren las familias en su gasto general al mes. Por ejemplo, ahí estáis viendo en el cuadro que una familia media española normalmente gasta alrededor de un 20% de su salario total en comida, un 15% en transporte, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las ponderaciones. Una vez que se tienen en cuenta estas ponderaciones, se calcula una media de todo el gasto que realiza la familia en los distintos bienes y los precios de esos bienes para saber cuál sería el IPC de ese año. Y ya para ver la inflación tendríais que calcularlo nuevamente con una fórmula que os debe de sonar porque ya lo hemos hablado anteriormente, donde calculáis la variación porcentual de la inflación y se calcula como IPC final menos IPC inicial partido IPC inicial por 100. Vale, y ahora ya empezamos con el tema de política macroeconómica. En este caso vamos a empezar con política macroeconómica monetaria, también estarían las fiscales, que no voy a introducir aquí porque eso se tratará en siguientes unidades. Pero bueno, para las políticas macroeconómicas monetarias tenéis que tener en cuenta que el principal agente que interviene sería el Banco Central Europeo. Bueno, y el Banco Central Europeo tiene como principal objetivo que los precios no se disparen, no estén todo el rato cambiando, sino que estén siempre alrededor de un 3% de la inflación, pero siempre un poco por debajo. Aquí ya veis cómo funciona el sistema financiero, que ya lo hemos tratado anteriormente en otros temas, donde siempre va a haber dos agentes, un agente que ahorra y un agente que necesita financiación. Bien,
Si no hubiera intermediarios financieros, los agentes que ahorran también podrían prestarle a los que necesitan financiación, pero ocurren dos problemas. Normalmente no se fían de la gente que necesita financiación, tú no prestas el dinero si no lo conoces especialmente bien, y además a lo mejor no coinciden las necesidades. Por tanto, surge un agente intermediario, que serían los intermediarios financieros o los bancos, que lo que hacen es adquieren dinero de los que les sobra, de los que tienen ahorro, para prestarlo a los que necesitan financiación, aportando un interés más bajo a los que le prestan al banco el dinero para cobrar un interés más alto a los que ellos le prestan dinero, y ahí es donde estaría el negocio. Esto lo tratamos ya en la unidad anterior. Bueno, pues la política monetaria básicamente ya he dicho que su interés fundamental es que la inflación esté cerca, pero por debajo del 3%. Y esto se lleva a cabo con una serie de medidas y de instrumentos que se tratan más detenidamente en primer bachillerato, por eso ahora mismo no me voy a meter. Pero básicamente con esos instrumentos consiguen dos cuestiones: o subir los intereses o bajar los intereses generales a los que se prestan el dinero. ¿Y esto qué influencia tiene en toda la economía? Pues si suben los tipos de interés, en general se pedirá menos prestado y por tanto la economía tenderá a descender. ¿Y esto qué tiene de beneficio? Que haya menos producción, etcétera. Pues que los precios se van a controlar. Porque si la demanda baja, los precios disminuyen o tienden a controlarse. Entonces, esto sería una medida de política restrictiva. Vamos a ver, repito. Las políticas monetarias pueden ser de dos tipos: o contractivas o restrictivas, en función de la fase o ciclo económico que haya. Si estamos hablando de un ciclo económico expansivo, es decir, donde los precios se están disparando, por lo tanto hay inflación, lo que le interesa a la política monetaria es que los precios se sostengan, y para ello lo que hace es subir los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, esto hace que se pida menos prestado y por tanto que la demanda disminuya, y esto provoca que los precios se controlen. En una situación recesiva, es decir, la economía está decreciendo como pasa ahora con el coronavirus, justo lo que se buscaría es al revés, que la economía se reactive, porque estamos en un proceso deflacionista, es decir, que los precios están tendiendo a bajar porque la gente quiere vender su producto, si no se le va a echar abajo, y por tanto empiezan a bajar los precios. ¿Qué le interesa a la economía? Reactivarse y que aumente la demanda. ¿Y cómo se hace esto? La política monetaria, aquí llevaríamos una política monetaria expansiva, que lo que busca es, disminuyendo los tipos de interés, que la economía crezca, aunque suban los precios. Bueno, un saludo. Con esto termina la explicación. Supongo que saldrán dudas, pero bueno, iremos tratándolas poco a poco con las distintas actividades que iremos desarrollando sobre todo este tema a partir de ahora.